México ha sido un país comúnmente gobernado por personas nacidas en la capital, la Ciudad de México, y eventualmente algunos de los estados del centro y norte del país. De los últimos presidentes que nos han gobernado, solo uno, el actual, ha sido del sur. El resto ha venido del Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, Colima, Ciudad de México, Ciudad de México, Puebla y Estado de México. Antes de Andrés Manuel, el último presidente originario del sur en gobernar fue Francisco Carvajal, originario de Campeche, quien obtuvo el cargo momentáneamente de manera interina en 1914, después de la caída del usurpador Victoriano Huerta. De hecho, en toda la historia, los únicos dos presidentes que han existido originarios de Oaxaca han sido Porfirio Díaz y Benito Juárez. De Yucatán no ha habido ninguno, de Chiapas ninguno. De Campeche, solo el fugaz citado anteriormente. De Quintana Roo, ninguno. De Tabasco, fuera del actual, no ha habido ninguno. ¿Se deberá a este hecho que el sur estuviera durante tantos años desatendido? Ciertamente se han hecho algunos trabajos fantásticos en la zona, como la presa hidroeléctrica Chicoacén, toda la infraestructura de Isla Aguada, el puerto Chiapas, Puerto Progreso y algunos de los centros turísticos más visitados del país. Sin embargo, y debido a su enorme potencial, se puede considerar que durante años esta zona ha sido tanto desaprovechada como infravalorada. Afortunadamente, se han planteado varios proyectos que parece se concretarán sí o sí, que ayudarán a que finalmente la región despunte. ¿Será que se necesitaba un presidente del sur para centrar su atención en esta área que se ha convertido, gracias a sus recursos, en la más prometedora del país? De funcionar lo que los visionarios avisoran para la zona, ¿será que su momento está por llegar? Y de ser así, dada la enorme contribución que estos estados pueden hacer al Producto Interno Bruto del país, ¿por qué hay personas con tanto interés en tirar los proyectos que buscan detonar su potencial? Como vimos en el video anterior, en el sur se concentran gran cantidad de recursos minerales, energéticos, vegetales y sobre todo, exceso del recurso del futuro, el agua. De hecho, es en este rubro en el que el sur es el campeón indiscutible sobre el norte, donde cada vez es más complicado conseguir el vital líquido, siendo necesario recurrir a pozos a cada vez mayor profundidad y a presas que sufren constantes sequías que evidencian la infestación de asolve. En el sur, no solo se tienen recursos hídricos de sobra, también tienen la capacidad de conseguir mucho más de manera recurrente y sin ningún esfuerzo. Además de sus destinos paradisiacos, su tierra fértil y su agrupación de culturas milenarias, tienen una gran posición geográfica, al unir el viejo continente con Asia y el Pacífico, a la vez que unen Norte y Sudamérica. La idea es aprovechar la mano de obra abundante y el exceso de agua para desarrollar proyectos que fomenten el comercio sostenible, reduzcan la pobreza, mermen la migración, permitan proveer servicios útiles a la población, mejoren la alfabetización y de esta forma se expandan sus oportunidades y mejoren su calidad de vida. Dentro de los proyectos que se plantean para aumentar su atractivo se encuentran los siguientes. El tren interoceánico en la zona del Istmo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Veracruz, será un polo de desarrollo importante. La idea es unir los dos océanos mexicanos para el comercio internacional, aunque a diferencia del Canal de Panamá, donde los barcos atraviesan el territorio, acá se plantea remodelar todo el sistema portuario y de vías férreas, de tal modo que los barcos lleguen de un lado, descarguen sus contenedores, los monten a un tren y atraviesen el país hasta llegar al otro lado, donde serán cargados a otro barco para que continúen su recorrido. Este proceso demorará tentativamente 10 horas, siendo una opción bastante atractiva para competir con el Canal de Panamá. Los barcos que cruzan por Panamá demoran 9 horas en realizar el trayecto. Recordemos que el Canal de Panamá no es un tramo continuo, sino que consta de pequeñas secciones llamadas esclusas, que además de trasladar la embarcación, la levantan en total 26 metros, debido a la orografía montañosa. Esto hace que el proceso sea más lento de lo que se desearía y que los barcos deban esperar pacientemente su turno. La fila de espera para cruzar normalmente es de 10 días.
El proyecto contempla, además de modernizar 309 kilómetros de ferrocarril actual y los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, la construcción de una autopista de 8 carriles aledaña, 10 parques industriales, instalación de fibra óptica, gasoductos y un puerto aéreo para atraer inversiones internacionales a la zona. Además, se busca que también se trasladen pasajeros a bordo del tren y que la ruta se conecte con la vía férrea Mayab y la vía Chiapas. De esta forma integrará una gran región que impulsará la zona petrolera de Campeche, Tabasco y Chiapas. Para fomentar el turismo en toda la región sudeste, se creará el Tren Maya, reciclando vías ya existentes. También se aprovecharán los caminos ya despejados por donde pasa el tendido eléctrico o algunas carreteras, de manera que el 95% de toda la ruta estará libre de cualquier tipo de vegetación, por lo que, según se comenta, no se verá afectada, y en el restante 5% se planea hacer un trasplante de árboles, de manera que la naturaleza se vea mínimamente afectada. Su construcción y remodelación, que se prevé acabe para 2024, ocupará un total de 17 estaciones que facilitarán el traslado de personas durante el día, maximizando el tiempo del turista, que puede conocer más lugares en menos tiempo y por lo tanto dejar una derrama económica en lugares donde antes no hubiera sido posible, conectando algunos sitios históricamente rezagados con el resto del país, atrayendo las inversiones y llevando oportunidades a sus habitantes. Durante la noche se pretende que el tren mueva mercancías que fomenten el flujo de efectivo. De llegarse a concretar, es posible que todas las bienes raíces que se encuentran cerca del paso del tren se disparen en precio. Nuestras selvas en el sur están siendo clandestinamente depredadas para obtener maderas preciosas que solo en esta zona se pueden dar de manera tan espectacular. Las razones que orillan a las personas a estas actividades pueden ser la pobreza y la falta de oportunidades. Otra cuestión que generó muchas consecuencias negativas en el país fue el abandono del campo mexicano, principalmente después de la entrada en vigor del Telcán. Todos conocemos personas del medio rural que se mudaron a la ciudad para buscar mejores oportunidades o de plano buscaron mejor suerte allende la frontera. Gracias al tratado, se empezaron a importar ingentes cantidades de alimentos de Estados Unidos, lo que hizo que el dinero saliera de México, con lo que perdimos empleos y soberanía alimentaria. Con el programa Sembrando Vidas, que se implementa por todo el país, pero principalmente en el sureste, se busca aprovechar las facilidades agrarias de la zona para retomar algunas de las viejas glorias del México rural, con la siembra de millones de árboles maderables y frutales, que también tienen el fin de mitigar la tala ilegal. Gracias a este programa se ha logrado sembrar más de 1 millón de hectáreas y se han creado alrededor de 400,000 empleos nuevos. Este programa, según palabras del propio presidente, es el más grande del país y posiblemente el de la historia de México. Desde el sur de Texas hasta Tabasco, existe una gigantesca red de gasoductos que tiene la finalidad de transportar gas natural de manera rápida y económica a casi todo el país. Otro gasoducto, Mayacán, parte de Tabasco hacia la península de Yucatán, suministrándola con gas producido por Pemex. Durante los últimos años, la producción, que ha ido en picada, no ha podido seguirle el paso al consumo de la península, pasando de suministrar 200 millones de pies cúbicos de gas diarios a solo 52 millones, por lo que la península no tiene materia prima suficiente para trabajar y desarrollarse. Con la construcción del gasoducto Cuxtal, se logrará conectar el aislado ducto Mayacán con el proveniente de Texas, aumentando en más de 10 veces el suministro de gas para la península, con lo que se espera ayudar a la industria, al comercio, al turismo, a los hogares y a los servicios como las plantas generadoras de electricidad, para que bajen sus tarifas, haciendo de la península un lugar mucho más competitivo. Tabasco es uno de los productores de petróleo por excelencia de México y en general somos un país que vende petróleo barato e importa gasolina cara. La idea es que en Dos Bocas se pueda producir tanto diésel como gasolina para todo el país y así disminuir nuestra dependencia del extranjero en materia energética.
Se busca igualmente aprovechar la biomasa y el aceite de origen vegetal para la producción de energía. Sin embargo, este proyecto levanta muchos cuestionamientos. Su costo de $8,000 millones, la baja de los precios del combustible y su ubicación en una zona inundable son algunos de los peros que se le ponen a su construcción. Estos son algunos proyectos del presente que pretenden detonar el atractivo del sureste mexicano, que empieza a ser asediado por los especuladores, quienes esperan verse beneficiados por su bonanza. Ciertamente es de visionarios invertir en esta zona antes de que las propiedades se encarezcan. Aunque queda una pregunta pendiente: ¿por qué existirá tanta oposición a que estos proyectos se concreten y por lo tanto se desarrolle el sur del país? Ante la clara competencia que representa el sur, ¿qué puede ir emprendiendo el norte para conseguir más agua y elevar su competitividad? ¿Deberíamos construir plantas desalinizadoras para obtener agua del mar? ¿O construir enormes drenajes que lleven el exceso de agua del sur al norte, como el legendario y fracasado proyecto Plino? Finalmente, la última opinión la tienes tú, así que ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que el momento de que el sur resplandezca se encuentre cerca? ¿De concretarse los proyectos, logrará cumplir con las expectativas? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8 p.m. en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima.